Y hay tres cosas que Jesús va a realizar o va a hacer en nuestras vidas, ¿ok? La primera es que un encuentro con Jesús va a renovar nuestra manera de pensar, ¿ya? Lo segundo que Jesús va a hacer cuando tenemos un encuentro con Él, que va a cambiar el rumbo de nuestra vida. Y lo tercero es que un encuentro con Jesús nos va a ayudar a ver con claridad. Porque lo que Dios quiere es que tú y yo caminemos por caminos buenos. Pero ¿saben qué? Siempre tenemos antecedentes. ¿Alguno de ustedes trabaja? ¿Alguno de ustedes ha entrado a trabajar en alguna empresa? ¿O algún lugar donde ya tengan seguro y tengan que sacar algo más como formal, como por ejemplo antecedentes no penales? ¿Te han pedido eso? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿por qué en una empresa te piden antecedentes no penales? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué te piden antecedentes no penales? ¿Para qué? Bien, para ver si no hiciste algo malo, ¿verdad? Para ver si tu expediente está limpio. Entonces son tus antecedentes. ¿Y saben una cosa? Antes de conocer de Jesús, ¿qué creen? Tienen que responder, ¿qué? Pues todos tenemos antecedentes, ¿vale? Antes de conocer de Jesús, traíamos antecedentes, ¿sí? Y hay momentos en donde tal vez tú hiciste cosas, viviste cosas o pensabas cosas antes de conocer a Jesús, ¿ok? Pero desde el momento que tú conociste a Jesús, empezaron a pasar estas tres cosas, o van a pasar estas tres cosas que le dije. Y ahora a lo mejor tú te vas a preguntar, oye David, pero yo no entiendo todavía cómo es que estas cosas suceden. Porque la primera es renovar la mente. Un encuentro con Jesús va a renovar tu mente. ¿Y eso qué quiere decir? Que vas a cambiar, vas a renovar una vieja manera de pensar. ¿Ok? Por eso yo les dije que hay un antes y un después. Un antes de Jesús y un después de Jesús. ¿Ok? Donde quisiéramos todos estar viviendo, ahora caminando con el Señor, ahora caminando con Jesús. Y quiero que piensen rápidamente cuáles eran sus antecedentes antes de conocer a Jesús. ¿Qué hacían? ¿Qué decían? ¿Qué pensaban? ¿Dónde se metían? ¿O qué se metían? ¿Ya? Antes de Jesús. Entonces hay dos vidas en nosotros, antes de Jesús y después de Jesús. Y la pregunta que te voy a hacer es, ¿dónde estás viviendo tú? ¿En un antes de Jesús o en un después de Jesús? Si estás viviendo en el después de Jesús, quiere decir que estás caminando ahora con Jesús. ¿Ya? Y que lo que antes hacías ya no te va a hacer sentir cómodo. Hay una parte en la Biblia que dice, ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Eso se escucha bonito decirlo. Se escucha bonito decirlo. Pero creerlo. ¿Lo creen o no lo creen? Y la historia comienza con un personaje llamado Saulo de Tarso. Vamos a esperar a que pase el avión. Saulo de Tarso era un judío. Y en los tiempos de Jesús, muchas personas empezaron a seguir las enseñanzas de Jesús. ¿Ya? La Biblia dice que Jesús estuvo caminando sobre la tierra, pero que un día se fue a la cruz y al tercer día resucitó. Y dice la Biblia que muchos lo vieron, que hubo muchas pruebas.
que eran comprobables. ¿Ok? Y muchos vieron lo que Jesús hizo. Milagros, sanidades, expulsar demonios. Algunos discípulos vieron que caminó sobre las aguas. Hizo muchísimas cosas. Y la Biblia dice que aún hizo muchas otras cosas que si estuvieran escritas no cabrían los libros del mundo para poderlas contar. Eso dice la Biblia. Que Jesús hizo aún muchísimas cosas que si se escribieran no cabrían en los libros todas aquellas cosas que Jesús hizo. Entonces, esas personas que estuvieron con Jesús, ¿qué creen que hacían? Iban y le contaban a otro de Jesús. El testimonio de los primeros seguidores de Jesús inspiró a que otras personas llegaran a los pies de Cristo. Y había un grupo de creyentes, había un grupo de seguidores de Jesús. Y había una persona que se llamaba Saulo. Y dice la Biblia que Saulo perseguía a los cristianos. Dice la Biblia que Saulo perseguía a todas aquellas personas que estaban creyendo en Jesús. Y que no solamente creían en Jesús, sino que le estaban compartiendo a otros de Jesús. Quiero que me pongan mucha atención en esto, ¿ok? Y Saulo tenía una fama de ser un perseguidor de cristianos. Dice la Biblia que Saulo entraba a las casas sin pedir permiso y sacaba a hombres y a mujeres de sus casas. ¿Saben cómo? Arrastrados. ¿Quién quiere ser un modelo ahorita para un ejemplo? ¿Quién quiere ser un modelo para un ejemplo? ¿Tú? Ven. Dice la Biblia que Saulo, cuando se enteraba que hacían ese tipo de reuniones, mandaba a un equipo ahí. Saulo tenía que no, pues ponte fuerza. Dice que tenía que entrar y arrastraba a los cristianos a la calle. Y dice la Biblia que los tenía que meter a la cárcel. ¿Qué tendría yo que hacer? Si él no quisiera que lo agarren, ¿qué va a hacer? Me va a golpear, ¿verdad? Me va a querer patear y se va a agarrar de allá. Y si yo pongo más fuerza, a lo mejor voy a tener que romper la camisa, a lo mejor le voy a tener que jalar el cabello, darle 2 golpes. Para que yo lo pueda sacar, tenía que golpearlo, a lo mejor dejarlo inconsciente. Dice la Biblia que los sacaba arrastrados. O sea, si sacaba a la gente arrastrada, lo más seguro es que esa gente ya no podía defenderse. ¿Sí? Si sacaba a la gente de sus casas arrastrada, lo más seguro es que esa gente ya estaba inconsciente. A lo mejor los agarraban a palos, no sé qué les hacían. Pero para que te saquen arrastrado de tu casa, ¿cómo tienes que estar? Inconsciente, desmayado, bien golpeado, muerto. Saulo entraba y arrasaba. Y Saulo se iba a ir a una ciudad llamada Damasco. Y en Damasco, él se había enterado que había más cristianos, así como ustedes, que se reunían y estaban enseñando de Jesús. Y camino a Damasco, tuvo un encuentro. ¿Con quién creen? Jesús. Tuvo un encuentro con Jesús. Se lo voy a leer. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. O sea, así como un flashazo, ¿no? Porque dice que fue un resplandor de luz del cielo. Para mí es así como una luz así, caminando en el camino a Damasco, se le apareció un flashazo así súper fuerte, ¿ok? Y ¡fah! Lo clareó, lo deslumbró. Y dice lo siguiente: cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo: ¿quién eres, Señor? Había escuchado una voz, pero no conocía
de quién era esa voz. ¿Escucharon eso? Saulo escuchó una voz, pero no conocía de quién era esa voz. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, estás peleando contra la persona equivocada, le dijo Jesús. Dice el 6, él, o sea, Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué había pasado en ese momento cuando Saulo tuvo un encuentro con Jesús? Jesús le dijo, estás peleando contra que no tienes que pelear. Pero fíjese la respuesta de Saulo, porque le dijo, ¿qué quieres que haga? Porque si tú has tenido un encuentro con él, tendríamos que aprender un poquito de Saulo. Y lo primero que Saulo hizo fue, Señor, lo reconoció. Creo que tú y yo hemos reconocido a Jesús en este lugar, ¿o no? Pues lo primero que tenemos que hacer es preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga? Tal vez no le hemos hecho esa pregunta a Jesús. Y por eso hemos caminado así como, bueno, ok, vengo, pero ¿qué viene? ¿Qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? No encuentro el propósito, no sé para dónde ir. Pero la pregunta que uno tiene que hacer es, Señor, ¿qué quieres que haga? Dios le dijo a Saulo, levántate, entra a la ciudad. ¿A qué ciudad iba a entrar? Y te diré lo que debes hacer. Voy a seguir leyendo esta parte. Dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, o sea, así como asombrados, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ustedes tienen un privilegio, chicos. No solamente han oído la voz de Jesús, sino que también le han reconocido. Y muchas personas van a oír la voz y no le van a reconocer ni le van a ver. Dice que juntamente con Saulo había otras personas. Pero ¿quién fue el que reconoció a Jesús? Saulo. Solamente Saulo. Los demás escucharon la voz, pero no reconocieron a Jesús. Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. O sea, se quedó como ciego. Escuchen, dice, abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Eso es simbólico. ¿Quién quiere pasar? Dice la Biblia que cuando tuvo un encuentro con Jesús, Saulo, dice que abrió los ojos y ¿qué? No podía ver. Pégate esto así, en los ojos. ¿Ok? ¿Ustedes creen que puede ver? No te los despegues. Ve a tu lugar así como estás. No te vayas a despegar nada, ¿eh? Ve a tu lugar. Con cuidado. No le diga nada, ¿eh? No le diga nada. Déjenlo, déjenlo. Déjenlo, déjenlo. Ya le soplaron, ¿eh? El punto aquí es que en ese momento Saulo estaba siendo inhabilitado. Ya no iba, escuchen esto por favor, ya no iba a hacer las cosas con sus fuerzas. ¿Ya? Ya no iba a hacer las cosas con sus fuerzas. Porque Saulo lo que hacía era con sus fuerzas, con lo que él había aprendido. Y Jesús le estaba empezando a dar una lección. No te vayas a quitar. Dice la Biblia que no podía ver y lo llevaron a un lugar y ahí estuvo ¿cuántos días? 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Sin comer y sin beber. Y entonces Dios llamó a otro discípulo de Jesús, llamó a otro cristiano y le dijo, oye, allá en Damasco acaba de llegar, ¿quién crees? Acaba de llegar Saulo. Y ese cristiano se llamaba Ananías. ¿Ok? Ese cristiano se llamaba Ananías. Él va a ser Ananías. Ven.
Dios le dice, Ananías, hay una persona que acaba de llegar a Damasco y su nombre es Saulo. Pregunta, ¿ustedes creen que en Damasco no había corrido el chisme del que perseguía a cristianos? Imagínense que Dios le dijo a Ananías, acaba de llegar Saulo. ¿Y qué crees que vas a hacer, Ananías? ¿Vas a ir y vas a orar por él para que pueda recobrar la vista? ¿Cómo creen que haya reaccionado Ananías? ¿Ustedes creen que Ananías iba a ir con facilidad a ver a Saulo? ¿Por qué? Por miedo. ¿Por qué? Por miedo. ¿Escucharon? Por miedo. A ver, si Dios te dice que tienes que ir a un lugar, escucha, vas a tener que ir a un lugar. ¿Escuchaste lo que te acabo de decir? Sí. Ahí empieza la transformación. Si Dios te dice que vas a tener que ir y hacer algo, si Dios te dice que vas a ir y le vas a tener que hablar a alguien, si Dios te dice que vas a tener que levantarte e ir y hablar a tus papás, a tus amigos, a esa persona que tú crees que es violenta, ¿qué crees? Vas a tener que obedecerle a Dios, pero Dios te va a guardar. Ananías le dice a Dios, oye Dios, como que se te está olvidando quién es Saulo, ¿eh? Como que se te está olvidando que Saulo persigue a los cristianos, los saca de sus casas, asola las ciudades, golpea a la gente, consiente la muerte de los cristianos. Como que se te está olvidando quién es Saulo, Dios. Y Dios le dice a Saulo, ve, porque ese instrumento me va a ser muy útil. Que Ananías se armó de valor. Ananías se armó de valor. Y Ananías dijo, bueno Dios, pues ni modo, voy a tener que obedecerte, ¿va? Y así vamos a tener que hacerle muchas veces nosotros. Vamos a tener que obedecer a Dios. No tengamos miedo. Si Dios nos dijo que vayamos y le hablemos a una persona, ¿qué vamos a hacer? Hablarle, ¿ok? Así que no tengan miedo. Les dice la Biblia que Ananías llegó, vio a Saulo. Yo me imagino a Ananías así, quebrándose de miedo. Yo me lo imagino así, imagínense, vio a Saulo, pero Saulo ni lo veía, ¿no? Y así como que no manches, tengo a Saulo aquí enfrente. Saulo mató a mi mamá, golpeó a mi hermana y está en la cárcel. Me enteré que unos amigos vecinos de acá a la vuelta, Saulo entró a sus casas y ahorita está y tenía enfrente a Saulo. Entonces Dios le dice a Ananías, ora por él. Saulo recuperó la vista. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Vale la pena, chicos, que la gente allá afuera les burle por venir a un lugar como este. Vale la pena que la gente los humille por ir a la iglesia, porque ustedes ya conocen del Señor. Vale la pena, porque es lo que dice la Biblia. Yo les voy a enseñar cuánto van a padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Porque creyó en Jesús. Segunda cosa que va a pasar cuando tú tengas un encuentro con Jesús, vas a empezar a ver con Claridad. Con claridad. ¿Qué hacía Saulo? Díganme, ¿qué hacía Saulo? Mataba cristianos. Perseguía, ¿verdad? Y él creía que estaba haciendo lo correcto. Creía que estaba haciendo lo correcto. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, el Señor le mostró la verdad. El Señor Jesús le mostró lo que debía hacer, lo que era correcto hacer. ¿Ok? Le hizo ver con claridad. ¿A qué había ido Saulo a Damasco? A ver, ¿quién me ayuda? A encarcelar a los cristianos. A veces nosotros no sabemos lo que estamos haciendo porque no conocemos a Jesús. Creemos que estamos haciendo lo correcto. Pero cuando Jesús tiene un encuentro contigo, renueva tu mente, te aclara la vista, ¿ok? Y cambia tu rumbo. Porque Saulo cuando llega a Damasco, él fue con la intención de encarcelar a los cristianos, sin darse cuenta que Saulo lo que iba a hacer era todo lo contrario. Iba a ir a liberar a las personas. ¿Saben cómo las iba a liberar? A través de la palabra. A través del evangelio. Tu boca, la boca de ustedes, es un arma poderosa.
para liberar a la gente a través del Evangelio de Jesús. ¿Y qué creen que pasó con Saulo? Empezó a ser ahora perseguido por los judíos. Y Saulo se tuvo que empezar a esconder y se empezó a llegar a las casas a compartir de Jesús, a hablar de Jesús. ¿Se imaginan ustedes? ¿A quién pondrían en su mente que diría, no, a este brother nunca lo voy a cambiar? ¿A quién pondrían en su mente? Imagínense a alguien que ustedes digan, ¿él? No manches, si él, le tengo miedo. En ese que están pensando, imagínense que Saulo era peor que el que ustedes están pensando. Y aún así, Jesús transformó su vida. Por eso dice la Biblia que lo que es imposible para el hombre, ¿para quién sí es posible? Para Dios. Para Dios es posible. Y pasó todo lo contrario. Ahora Saulo se convirtió en prisionero. ¿Sí sabían eso? ¿Quién me ayuda a leer Efesios 3.1? Efesios 3.1. Dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero ¿de quién? Cristo Jesús. ¿A causa de quién? ¿Ven cómo se dijo a sí mismo Saulo, que después se llamó a Pablo? ¿Cómo dijo que era de Cristo? Prisionero. Qué curioso, ¿no? Porque él iba a sacar a los cristianos para encarcelarlos y él terminó siendo un prisionero. ¿Pero saben de quién? De Cristo. ¿Saben por qué dijo que era prisionero de Cristo? Porque él entendió que su vida, toda su vida, De Cristo. dependía de Cristo. Entonces empezó a entender que él era una ofrenda viva. Tú y yo somos una ofrenda viva para Cristo. Pero ¿cómo somos una ofrenda viva? Con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. Saulo, entendió que ahora era un prisionero de Cristo. Y eso valía muchísimo la pena. Porque la Biblia dice que al final dijo él, he concluido la buena batalla. Eso dijo Pablo, he concluido la buena batalla. Imagínate que tú digas al final de tus días, he concluido la buena batalla y ahora soy prisionero de Cristo. Pero ¿sabes una cosa? Un prisionero tiene opciones. Entonces, cuando tú eres un prisionero de Cristo, tienes que ser obediente al Señor. ¿Ok? Listo. Y si Dios te dice, ve y ora por tal persona, ¿qué crees? Vas a tener que ser obediente a eso. Y si Dios te dice, ve y háblale a tu hermano, a tu primo, a tu amigo, lo van a tener que hacer. Y si Dios te dice, obedece a tus papás, lo van a tener que hacer. Porque eso es lo que realmente vale la pena. Y eso es ser una ofrenda viva.